Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Amigos de Mindalia.com, bienvenidos nuevamente a un espacio más del canal. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy hablaremos con Ileana Sacco sobre la astrología. Vamos a estar hablando de la carta natal infantil. Vamos a descubrir dones y la sensibilidad de tu hijo. Así que voy a darle la bienvenida a Ileana para que demos inicio a este espacio. Ileana, qué gusto enorme tenerte. Gracias por acompañarme. Hola, muchas gracias. Gracias por este espacio hermoso. Hola a todos. Gracias a ti, Ileana, por la propuesta que le traes hoy a Mindalia. Y lo primero que yo quiero preguntarte, sí, porque hablamos mucho de la carta natal en adultos y lo hemos conversado muchas veces, pero es la primera vez que lo hablamos en cuanto a niños, sí. Yo quiero preguntarte, ¿hay alguna diferencia en la carta natal de un adulto a un niño? En la manera de interpretar, sí. A mi mirada, sí. Y si bien la carta natal es una sola, es la única que tenemos, digamos que las áreas y lo que vamos a ver, digamos, en los planetas en cuanto a las casas, la traducción sí es distinta a lo que se puede llegar a ver, ¿sí? Te da muchísima información, se ven sobre todo los primeros años de vida, cómo se le presta atención a algunos planetas, por ejemplo la Luna, que es sumamente importante, en diferencia a la carta de un adulto que se ve mucho más áreas de trabajo, profesión, ¿sí? En la carta de un niño, en primera instancia podemos ver cómo se desarrolla el primer mundo emocional, a partir de cómo nacen y cómo viene ese niño a vincularse. Yo siempre digo que uno como padre no viene con manual de cómo entender a sus hijos, pero sí tiene la posibilidad de acceder a esta herramienta que es una carta natal, donde ahí te da toda la información, los dones, el propósito, cómo acompañar, la energía que trae, los elementos, qué elemento predomina más, si es de fuego, si es de aire, si es de tierra, y a partir de ahí poder acompañar al niño a potenciar sus aptitudes, ¿no es cierto? A florecer de la mejor manera que trae ese niño. Ileana, qué linda propuesta y qué valiosa. Me encanta cuando decías que no hay un manual para ser padres, ¿no? Y yo creo que esto seguramente lo habrán experimentado todos, pero tener una guía de un poco de los dones, por ejemplo, de los talentos que tiene su chiquito, y creo que de alguna manera también nos ayuda a hacerle acompañante, ¿no? Un acompañante que también pueda comprender a lo mejor las necesidades como las va sintiendo. Totalmente, totalmente. A veces nos pasa que nosotros queremos acompañar e interpretar a nuestros hijos de la manera en cómo somos nosotros. Pero por ahí nos olvidamos de que estos niños, sobre todo los que están naciendo en los últimos 10 años, ¿sí? Traen características totalmente distintas. Es un software totalmente nuevo, que a nosotros como adultos por ahí nos cuesta hasta entenderlo. Entonces, la carta natal para niños es una guía para los padres, para poder saber de qué manera estos chicos sienten. Si son chicos más sensibles, si son chicos que necesitan desarrollar más la fuerza física, ¿sí? Más el fuego que traen, ¿no es cierto? Porque uno trata de acompañarlos y hacerlos entender de la manera en la que nosotros entendemos, ¿no? Y compartimos nuestro cariño, nuestra compañía, ¿sí? Y realmente a veces nos encontramos con niños que entienden y aman y se vinculan de una manera totalmente distinta. Y a veces como padres queremos que los niños hagan de nuestra propia manera. Entonces, para mí, la astrología es una herramienta que ayuda a acompañar de una manera de que prevalezca la unicidad de ese niño, la esencia pura, que ahí es donde realmente va a salir y va a florecer la parte más linda que trae ese ser y la experiencia que viene a ser en esta vida. Mira qué curioso, y creo que de alguna manera me parece muy poderosa la herramienta, ¿sí? Quiero preguntarte si, por ejemplo, cuando
cuando un niño muestra en su carta natal tal vez mucha sensibilidad, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Lo pongo como un ejemplo nada más. El padre puede directamente cubrir también sus necesidades en estos aspectos, o sea que de alguna manera va a haber una comunicación incluso más directa. Exactamente, hacer la propia interpretación del padre lo que cree que le está pasando a ese niño. Es muy interesante esto que comentás, sobre todo con la alta sensibilidad que están viviendo los niños, ¿sí? Porque pasa muchas veces que hay chicos que traen ciertas alineaciones planetarias o ciertos planetas más en agua, casas que tienen que ver con el agua, con el despertar emocional, con tener una percepción del entorno, del espacio, de las emociones, que a veces el padre lo interpreta como, bueno, mi hijo es un poco llorón, mi hijo es muy sensible, pero ni siquiera saben qué significa esa sensibilidad. Hay chicos que les molesta el ruido ambiente y de repente encontrás un chico que, bueno, acá le dicen que es chinchudo o que hace muchos berrinches, y en realidad el chico no está pudiendo canalizar su propia sensibilidad, no está pudiendo expresar con palabras, porque a veces son chicos que el espacio, el entorno, les es demasiado. Entonces ya empiezan después las etiquetas en los colegios. Mi hijo no presta atención, tiene déficit de atención, TDAH y demás, y se lo empieza, digamos, a sectorizar en, bueno, mi hijo es un poco rebelde y en realidad tu hijo es demasiado inteligente para estar sentado tantas horas en un aula, entonces necesita espacios en los que, si no es en el colegio, en alguna otra actividad en su casa pueda canalizar esa energía. O hay chicos que, por ejemplo, vienen con un aprendizaje más lento, más emocional, más sensorial, y de repente los padres se preocupan porque dicen, bueno, pero a mi hijo le está yendo mal en el colegio, o no entiende el problema, o puede ser la maestra. No, tu hijo tiene una manera de gestionar la información, de aprender desde otro lugar. Su ruta de conocimiento es desde otro lugar. Y eso es lo que la astrología puede brindar también de información a los padres, cómo estimular la mente de los chicos, la creatividad. Si hay chicos que necesitan estimularse desde el lado creativo, que puede ser el arte, desde el lado de la música. A veces uno como padre, por querer que hagan alguna actividad como ellos hacen, si es, no sé, desde algún deporte o por alguna carrera en especial, a los chicos se lo censura de lo que realmente traen como dones, que puede ser la música, que puede ser la escritura, que puede ser la tecnología, porque a veces está mal visto como un niño, pero realmente son chicos que tienen capacidades para la programación y tienen una visión ampliada totalmente distinta. Entonces, todo eso es información que brinda la carta natal de un niño, ¿sí? Y cómo sobre todo se vincula. Si es un chico que necesita sus espacios de soledad, sus espacios de encontrarse con mucha gente, de tener amigos más íntimos, de no ser de grupos muy grandes, o cómo me vinculo con mamá y cómo me vinculo con papá, cómo me vinculo con mis hermanos, si es que tengo hermanos. Todo eso es información que brinda la carta natal. Y es muy importante para los padres poder comprenderlo desde este lado, desde que no están siendo malos padres o no saben cómo entender a sus hijos, sino realmente falta herramientas, falta información que brinden estos detalles tan profundos. Ileana, si yo como padre, por ejemplo, me hago mi carta natal, también la de mi hijo, podríamos de alguna manera equilibrar y entender los dos aspectos, además, o sea, potenciar el poder que tiene. Totalmente, se pueden hacer sinastrías familiares entre las cartas de ambos padres con los hijos o las cartas, digamos, de toda la familia para poder entender también desde qué lado se vinculan o qué es lo que vienen a aprender uno de los otros. Se ve mucho el trabajo de la luna, del sol, del ascendente, los Venus de cada uno. Se ve también el sol de los padres en la carta natal del niño, en qué sector cae. Es el sector que viene a iluminar, es el sector que viene a potenciar y después ver si el hijo va a, digamos, a evolucionar esa energía del padre o la va a repetir también. Entonces hay mucha, mucha información que te brinda la carta. Para mí es una hoja de ruta, es un mapa. A mí me gusta ver la astrología desde este lado de herramienta, que te tiene que acompañar y ayudar en el día a día, ¿sí? Para todo lo que uno pueda hacer y plasmar en lo concreto, no solamente como una información espiritual, no,
tiene que ser herramienta concisa, ¿sí? Poder acompañar, como te digo, yo trabajo desde el lado de la creatividad, trabajo desde el lado más también desde el arte, la escritura, entonces cómo desde ese lado poder potenciar los dones que trae y recomendar, acompañar también a los padres en actividades que le pueden brindar a los hijos, en espacios de escucha, si hay niños que necesitan más abrazos, todo eso es información, por lo menos a mi interpretación, sumamente valiosa. Wow, qué lindo y me encanta esto que hables, por ejemplo, de la creatividad, que lo utilices también. Entiendo que además eres diseñadora, o sea que de alguna manera también has conseguido unir estas dos, digamos, sí, y técnicas o herramientas, porque la creatividad creo y siento que abre como un mundo de posibilidades, Sí. ¿sí? Y los chicos, por ejemplo, yo siento que tienen un poder creativo, como esta imaginación, esta fuerza, y qué lindo que podamos seguir manteniéndolo, ¿no? No como a lo mejor en el momento de mi escuela o antes que, bueno, las materias son las importantes y lo demás va un poco quedando y yo creo que esto también va a romper con el antiguo modelo de educación. Sí, totalmente, totalmente. Entender que no todos los chicos aprenden de la misma manera, ¿sí? Hay chicos que son sumamente visuales, entonces si los sentás y le enseñás que las cosas son 2 más 2 más 2, y los chicos no lo entienden, entonces necesitan otra manera de estimularse. Y la creatividad, yo lo tomo directamente desde el arte, ¿no? Pero la creatividad es la capacidad de transformar el presente, es poder tener la herramienta práctica que se necesita, ya sea desde el lado que al chico le surja o los padres también, desde cómo es su familia, la herramienta que puede hacer para transformar lo que el niño está necesitando. Desde ese lado también la creatividad. En adultos lo trabajo desde otro lado, pero con los chicos es sumamente importante estimular esa parte, que dentro de la carta natal de los niños se ve en un sector específico, ahí se ve si hay planetas, se ve qué aspectos recibe, para poder potenciar. Hay una herramienta clave que es para potenciar la creatividad del niño y ahí es donde se van a despertar los potenciales. Ileana, me contabas a mí antes de empezar este espacio que también tenías chicos, entonces quiero que nos cuentes un poco desde tu experiencia personal, cómo ha sido transitar este camino de la mano de la astrología. Bueno, la astrología es algo que a mí me acompañó desde que nací. Tengo mis dos padres que son astrólogos, entonces he visto también cómo ellos han implementado la astrología en todo mi desarrollo. Y bueno, cuando decido empezar yo a hacer sesiones y brindarme como astróloga, lógicamente que primero hacía desde el lado de adultos. Una vez que me encontré totalmente atravesada por la maternidad, tengo dos niños, uno de 3 años y otro de 9 meses, empecé a ver cómo se traduce la información para verla en niños tan chicos. Y la verdad que es algo que me sorprende y como astróloga y como madre me encuentro con mucha más herramienta. Me pasó mucho últimamente con mi hijo más grande yo soy luna en Acuario, es una luna de aire, mi hijo una luna en Leo en fuego. Totalmente somos dos energías distintas para vincularnos. Yo queriendo mentalmente enseñarle cómo hacer las cosas, cómo sentirse y mi hijo en una explosión total de emociones y sentimientos. Entonces ahí realmente me di cuenta que no es como yo proceso la información emocional, sino entender cómo él la procesa. Y a través de eso, de entender que él necesita el movimiento físico, que él necesita explotar esa intensidad que trae, ¿sí? Y no pasarla por la mente, como me sucede a mí, que es lo que realmente es mi lugar seguro, ya entendiendo desde ese lado, tengo un montón de información para poder acompañarlo como madre. Eso para mí es muchísimo, entender sus características, de qué juegos le gusta más. Ya a partir de año y medio, 2 años, se empiezan a ver ciertas características en los niños que te permite trabajar la información más profunda que traen.
¿sí? Siempre lo que yo trabajo es a partir de las cartas natales, a partir del año y medio, 2 años, para también poder trabajar a conciencia. Antes los chicos son muy, muy niños y están muy pegados, digamos, a la madre, ¿sí? También se trabaja mucho con la luna de la madre, que es importante para ver cómo es el vínculo, cómo se vincula y cómo ese niño ve todo el ambiente lunar con el que nace, que va a ser lo que primero conoce y es la primera emoción. Entonces todos sus primeros años están teñidos de esa emoción lunar. Ya conociendo solamente la luna en niños tan chicos, tenés mucha información de cómo accionar como padre. Entonces quizás tenés un chico que tiene una luna en agua y uno con luna en fuego es mucho más explosivo. Y ese niño necesitaba más calma, necesitaba más tiempo de procesar la emoción, necesita más el abrazo. Entonces todas esas son herramientas que uno como padre puede llegar a tener para dárselas a los niños. Y después, bueno, tener, digamos, otras herramientas. Me pasa con mi hijo más chico, que es una luna en Tauro, en tierra, totalmente distinta. Él necesita los brazos y el abrazo y estar en contacto el piel a piel. Entender eso también a mí me hace relajarme de que no es que quiere estar todo el día pegado a mí, sino que su luna necesita el cuerpo, necesita el contacto físico. Y eso para mí, por lo menos, es muchísimo. Poder entenderlo también me relaja como madre de lo que estoy haciendo. Es como una traducción casi, podríamos decirlo. Te pregunto, ¿cuál es la edad, digamos, o el momento idóneo para hacer esta lectura de la carta? Yo acompaño padres desde año y medio, 2 años, 3 años. Generalmente me consulta más entre los 4 y los 5, que es cuando el niño empieza ya a tener un lenguaje, a tener otro tipo de expresión, empieza ya a poner toda esa emocionalidad que trae en práctica, la expresa a través del cuerpo. Entonces ahí es donde también entra en un sistema escolar, entonces empieza a haber otro tipo de interacción. Pero generalmente esa es la edad. 5, 6 años es donde más consultas hay, pero si los padres quieren tener esta información para acompañar desde antes, a partir del año y medio, 2 años, se puede trabajar totalmente. Y después se va viendo, ¿no es cierto?, por septenios, sí, los primeros 7 años, los segundos 7 años, también sirve mucho para adolescentes, 15, 16 años, también trabajo mucho, y después para más adolescentes casi adultos que necesitan encontrar un sentido o están medio desorientados también, acompaño de ese ya tiene otro proceso, ¿no es cierto? Porque es directamente con el chico, ya son mayores de edad, pero mientras sean menores de edad siempre trabajo con los padres. Qué bonito esto, me encanta cuando hablabas de los adolescentes también, que es otra etapa que considero que es súper retadora para los padres, lo digo como una hija que fui bastante retadora y que de alguna manera siento que también puede esta lectura de la carta natal darte la posibilidad de ayudar en la seguridad personal del hijo, quiero decir, en la autoestima, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Sí, por eso para mí es muy importante trabajar la unicidad del chico. Saber que el niño es único, es única su carta natal, es única las características que trae, es única su proceso evolutivo, que por más que haya una carta similar, el proceso evolutivo del niño es distinto y está en una familia también única que viene a evolucionar desde ese lado, ¿no es cierto? Entonces, potenciar, si hay niños que necesitan tener mayor autoestima y necesitan un padre que lo estén validando todo el tiempo, no es trabajar sobre el ego del chico, es realmente lo que necesita esa alma para sacar todo su potencial. Entonces, para trabajar el autoestima y sobre todo también los adolescentes, darle la posibilidad de entenderse de por qué funcionan de tal manera, porque a veces cuesta tanto tomar una decisión, ¿no es cierto? Entonces se ve todo el rumiamiento que hay en la mente, todo el recorrido que uno hace para llegar a un punto, a una decisión. Ser consciente de eso es poder conocerse a uno mismo. Y yo siempre digo que cuanto más información tengamos, más capacidad de respuesta tenemos, más sabiduría tenemos para tomar decisiones, ser más consciente.
Y eso es un poco lo que quiero acercar con esta herramienta. Conocerse a uno mismo y ser más consciente y más soberano de su vida, de las decisiones que uno toma y elige. Diana, qué bonita invitación. Me encanta que compartas esto con toda la comunidad. Quiero pedirte un segundito para que le cuentes a todos sobre tus sesiones individuales y vamos a profundizar ahí un poquitito. Bien. Bueno, mis sesiones individuales son online, presenciales se hacen, donde, bueno, pues me pasan la fecha de nacimiento, la hora y el lugar. Esa es para hacer la carta natal, ya sea de los niños como de adultos. En adultos trabajo también a través del coaching creativo. Tengo sesiones que son más de introspección, no solamente para conocer la carta, donde se trabaja a través de la escritura, se trabaja también a través del arte, puede haber meditación. Eso depende lo que la persona esté necesitando y el momento de su vida también que esté transitando. Puede ser también a través de la revolución solar, que es la carta natal del año, de cumpleaños a cumpleaños, donde se ve específicamente un poco más en cómo se va a desarrollar todo el año. Eso, ¿no es cierto?, para adultos o gente más grande. Pero bueno, estas sesiones duran 1 hora, hora y media, en donde si hay preguntas, si hay algunos temas puntuales, se pueden ver en profundidad, si no se hace un recorrido por todo el mapa cósmico que la persona trae y qué dones, qué potenciales viene a traer para que la persona los reconozca, qué proceso de su vida se está transformando o está atravesando y cuáles son las áreas en las que viene a profundizar, donde quizás presentan algún desafío, ¿sí? Entonces se ve todo el mapa y la posibilidad que eso trae. Y en base a eso se hace, digamos, un trabajo, ya sea desde una lectura más simple, digamos, que solamente es esta información, o si quieren una introspección, si ya conocen su carta natal, está también estas asesorías que trabajan desde el coaching creativo, la creatividad, la escritura y el arte. Bueno, con esta preciosa invitación yo también aprovecho para recordarles a las personas que nos están viendo ahora que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los contactos, todos los enlaces, perdón, de contacto de Ileana que van a poder comunicarse y por supuesto también sumarse a su comunidad. Ileana, yo quiero contarles a todos un poquito sobre cómo pueden también escuchar Mindalia a través de Mindalia Radio. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Ileana, quiero preguntarte si podrías dejarnos alguna recomendación a los padres para fomentar, por ejemplo, la autonomía de los chicos respetando sus tiempos y ritmos individuales. Sí, primero que nada, esto creo que pasa también como madre, entender que los niños traen su propia información, ¿sí? Y reconocer cómo son sus tiempos, sobre todo sus tiempos, que no son los mismos que los nuestros. Uno a veces por la vorágine del día está realmente muy estresado, muy apurado, quiere que las cosas sean todo ya y que sean de la manera perfecta o que uno quiere. Darle espacio a que suceda lo que tiene que suceder en ese momento y que salga de la creatividad de ese niño y por ahí salirse un poco de lo que estaba programado, o lo que uno quería hacer como padre y dejar también que suceda esa magia que traen los chicos. Respetarle los tiempos. Hay niños que necesitan más tiempo para procesar la información, lo que les está pasando. Si hay chicos que tienen que quedarse un poco más quietos. Empezar a ver con otros ojos que los chicos son seres únicos y que nos traen mucha información, que cada cosa que a nosotros por ahí nos mueve como padres es una enseñanza que nuestros hijos nos trae. Prestarle atención a eso y escucharlos. Sobre todo escuchar lo que nos viene a decir. Porque a veces hay que traducir un poco la información, hay que conectar desde otro lado, no simplemente desde lo simple. Pero escucharlos, ¿sí?
tener un buen diálogo, un momento. Los chicos hoy necesitan que los vean, que los reconozcan. No solamente es compartir un tiempo de ver una película juntos, sino realmente hacer un vínculo, conectar desde ese lado. Eso, por un lado, es lo que creo que más necesitan hoy los chicos y sobre todo, bueno, padres despiertos. Yo creo que hoy, ya escuchando este programa, teniendo la necesidad de buscar otras herramientas, ya son padres que quieren hacerlo distinto. Y creo que para acompañar a los niños de hoy necesitamos herramientas distintas y entender que no está mal lo que estamos haciendo como padres, sino que fuimos educados en otra época, con otros conceptos, y nosotros vinimos con otra información. Los niños de ahora vienen con un software totalmente actualizados y nosotros como padres necesitamos también actualizarnos a eso. Este software actualizado que traen los niños de ahora y que decías que más o menos de los últimos 10 años hacia acá, ¿crees que esto forma parte de la evolución que estamos viviendo todos como humanidad? Sí, totalmente, totalmente, y es generacional, es generacional. Te diría más o menos a partir del 2012, tendría que cronorar bien eso, a partir del 2012 más o menos, todos los chicos ya nacen, digamos, tienen que ver con una configuración planetaria, ¿no es cierto?, de planetas en ciertas constelaciones que activan otro tipo de información en los niños. Estos niños que vienen sumamente sensibles, chicos que vienen, bueno, los últimos nacidos con Plutón en Acuario, son otra historia, es otra revolución, totalmente distinto, que ya lo vamos a ver porque son chicos muy chicos, son chicos que tienen 3, 4, 5 años, entonces vamos a verlo mucho más adelante, la rapidez y la información. Creo que como astrólogos todavía ni siquiera podemos dimensionar lo que significan los últimos movimientos astrológicos de los planetas, digamos, lo que llamamos transpersonales, que son los más lentos, que son los que producen más movimiento energético y social y cultural. Creo que todavía no dimensionamos lo que significa esto para la sociedad y el cambio que trae, pero sí, el cambio de conciencia que estamos viviendo como humanidad, también lo traen estos chicos, pero ya integrados. Es otra información totalmente distinta. Bueno, pues es momento entonces de hablar también su idioma, de comprender también sus experiencias y yo creo que de esta manera, en definitiva, también van a ser chicos más felices, más seguros, con a lo mejor mucho más empuje. Sí, 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 y con menos mambos que los nuestros, eso seguro. Eso seguro, vienen con otra información totalmente distinta, sobre todo con el trabajo de comunidad. Los chicos que vienen ahora vienen con un sentido de comunidad totalmente distinto al que conocemos nosotros. Por eso es muy importante también como padre actualizarse desde este lado, ¿sí? Y no ponerle nuestra carga, no ponerle lo que para nosotros significó eso o significa, sino poder darle la libertad de que ellos entiendan el propio sentido, ¿sí?, que trae la palabra comunidad, darle a ellos la libertad de que lo que sienten y lo que traen como información interna está bien, ¿sí?, no querer condicionar con quizás lo que nosotros traemos aparejado y que nos enseñaron, porque bueno, era otro momento, otra realidad. Entonces también venir nosotros actualizándonos como padres, como educadores, como familiares también de los niños, porque a veces no solamente como padre, pero una tía o un docente, alguien que esté en contacto con los niños, también esta información es sumamente valiosa para ellos. Bueno, pues con este mensaje precioso llegamos al final de este espacio. Ileana, gracias infinitas por haber estado con nosotros hoy. Quiero agradecer también a todos ustedes a través de sus pantallas por habernos escuchado y acompañado una vez más. Y bueno, Ileana, quiero pedirte por favor hoy que nos cierres este espacio con broche de oro para todos con una última reflexión. Bien, bueno, primero que nada agradecer también el espacio y este lugar, y yo creo que lo más importante para hoy, conocer el mapa, conocerse a uno mismo, es el trabajo que empieza por uno,
Yo creo que más allá de todas las informaciones que están circulando, lo que uno siente como verdad, lo que uno realmente está haciendo el cambio adentro, es lo que después vamos a ver por fuera, tanto como padres, tanto como personas adultas, ¿sí? Que queremos acompañar desde esta herramienta, conocernos a nosotros mismos, respetar lo que realmente sentimos y nos pasa por dentro. Creo que es el cambio que realmente vamos a empezar a ver afuera y cómo resonamos también con el otro y con el entorno.